Y hace instantes, nada más, la ministra de Salud de la provincia junto al ministro de Trabajo anunciaron las nuevas habilitaciones que van a regir en el marco de la pandemia. Será desde las 0 de mañana 9 de julio hasta el 23 de julio inclusive. Muy buenas noches a todas, a todos. Vamos a dar lugar al parte epidemiológico de la provincia de Santa Fe del día de la fecha. En la provincia de Santa Fe es importante que veamos, como hacemos siempre, el mapa epidemiológico. Para eso vamos a ver en pantalla la filmina que nos muestra que toda nuestra provincia se encuentra en alto riesgo. Es por eso que vamos a ver que los departamentos están en rojo. Por supuesto, sostenemos en alarma la capital y Rosario. ¿Con qué números? En la capital tenemos una incidencia que está en 538 y en Rosario en 621. Recordemos que la incidencia tiene que ver con la cantidad de casos diarios en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. El resto de los departamentos tiene números menores. Pero vamos a hacer una comparación con el periodo anterior. Bueno, en este segundo slide lo que vemos son los departamentos que están en rojo. Quiere decir que la incidencia y la razón aumentó. Y ahí, ¿qué tenemos? Vera, General Obligado, 9 de Julio, Garay, San Jerónimo y Caseros. En estos 6 departamentos los números aumentaron. Todos los otros, que son 13 departamentos que se encuentran en amarillo, vamos a notar que la razón ha disminuido o se mantuvo y la incidencia, aunque sea unos puntos, ha descendido. Esto es como para tener una imagen de cómo está el panorama. Pero ¿qué tenemos que ver? Los últimos 14 días, el número de contagios. Esto nos habla de la tasa. ¿Cuál es el número en los últimos 14 días? Pues bien, es de 22.667. Los vemos en imagen día por día y esto nos da un promedio de 1.600 casos diarios. Y cuando hablamos de 1.600 casos diarios y cuando hablamos de un mapa que sigue en rojo, con alto riesgo y con Capital y Rosario aún en alarma, estamos hablando de una meseta elevada. Entonces, si bien tenemos pequeños índices que nos hablan de cierta mejoría, la meseta sigue siendo muy alta. Recordemos que son dos los números que miramos muy de cerca. La incidencia, que es la que vimos en el mapa, y la ocupación de camas, porque tiene que ver eso con cuál es la atención del sistema de salud. Pues bien, vamos a ver ahora una comparación de los últimos 3 periodos. Actualmente vamos a notar que está descendiendo la ocupación, entonces vamos a ver, la provincia está con un porcentaje de ocupación del 83%. El ideal es 80 o menos, pero ya estamos en 83. 92 en la capital, 80 en Rosario, 70 Venado Tuerto, 76 Rafaela y en 100% está Reconquista. Si comparamos con los 2 periodos anteriores, vamos notando una disminución del porcentaje de ocupación de camas. Eso es un muy buen índice que debemos sostenerlo continuando con la baja de la tasa de contagios. Esto es una mirada de lo que tiene que ver con la situación epidemiológica. La otra pata tiene que ver con los testeos que se siguen sosteniendo en un número elevado de 10.000 por día en la provincia, porque es la manera de diagnosticar y aislar. Pero la tercer pata de sostén en esta pandemia tiene que ver con el plan de vacunación estratégico. Y es en ese punto donde queremos comentar que hoy hemos alcanzado de primera dosis 1.569.122 santafesinas y santafesinos que han recibido al menos una dosis. Pero también es muy importante decir que más del 25% de ese número ya recibió esquema completo, es decir, ya recibió su segunda dosis. Es por eso que vamos a ver en pantalla los números actuales que tienen que ver con las dosis que recibimos, que son 2.023.300,
¿Cuántas aplicamos? 1.963.850 dosis aplicadas entre primera y segunda dosis, pero lo más importante es que nuestro monitor santafesino, el 97% de las vacunas recibidas han sido colocadas, el 97%. Sabemos que el ritmo de vacunación se ha acelerado durante el mes de junio y es por eso que queremos contar que durante junio se otorgaron 800.000 turnos. Esto tiene que ver con primeras y segundas dosis. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es sostener este ritmo de vacunación. Pues bien, se está realizando porque, como vamos a ver ahora en pantalla, entre el 1 y el 15 de julio hemos ya enviado 418.038 turnos. Ya estaríamos superando el 50% de la primera quincena. Y si siguen llegando vacunas, inmediatamente serán turnadas porque, como dice nuestro gobernador, el mejor lugar de una vacuna es el brazo de una santafesina y de un santafesino. ¿Cuántas personas están inscriptas? Es decir, han declarado su voluntad de vacunarse. Bueno, son más de 2 millones. Son 2.005.723 personas. Es un número interesante y lo más interesante es que podemos decir que mayores de 60 ya hemos aplicado 765.169 dosis y en menores de 60 1.196.786 dosis. Queremos destacar además que ya en los turnos que hemos dado, estos turnos en esta primera quincena de julio, ya estamos turnando a menores de 30 años. De allí nuestro llamamiento a los menores de 18 a 30 a que se inscriban, porque la vacuna ya no es algo lejano, ya estamos turnando a menores de 30 años, así que necesitamos que se inscriban para enviar su turno y poder lograr todos juntos vacunarnos, llegar de la mano, porque no debemos olvidar que la vacunación, si bien no es obligatoria, es un acto solidario, más aún en este contingencia, en este escenario de pandemia que estamos viviendo. Bueno, contado un poco resumidamente nuestra situación, vamos a dar la palabra a nuestro ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, para contar las nuevas medidas de convivencia. Gracias, Sonia. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, señalar que de la descripción que hacía la ministra de Salud, se desprende que tenemos en los últimos días una leve mejoría de los indicadores sanitarios, que esa leve mejoría a partir de ahora va a coincidir con otro dato que para nosotros es importante, que es el receso escolar de invierno, el cual también va a aportar a la disminución de circulación por ese motivo. Y en tercer lugar, señalar que estas medidas de convivencia, cuyos rasgos fundamentales vamos ahora a señalar, van a tener una revisión a su vencimiento el día 23 de julio del corriente año para seguir evaluando de manera pormenorizada y detallada la evolución del cuadro sanitario. Señalar que estas habilitaciones que se van a disponer y que van a ser comunicadas como en las oportunidades anteriores a través del instrumento jurídico, del decreto respectivo y de las placas informativas que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía, son medidas que se van a ejecutar con el debido control por parte de las autoridades provinciales, sea a través de la autoridad policial, de las inspecciones del Ministerio de Trabajo y con la colaboración de los municipios y las comunas de la provincia de Santa Fe. En términos generales, vamos a señalar que
la actividad gastronómica, los días viernes, sábados y vísperas de feriado se va a poder desarrollar hasta las 23 horas y el resto de los días de la semana esa misma actividad se va a desarrollar hasta las 21 horas. Ese es uno de las medidas, de las primeras medidas que se va a disponer para este sector de la economía santafesina. En segundo lugar, sin público se va a habilitar la actividad hípica o la actividad que se desarrolla en los hipódromos. Y en tercer lugar, como medidas más destacadas, es que con el cumplimiento estricto de protocolos, con una capacidad del 30% y con determinadas características, también se va a habilitar el trabajo de los cines, teatros y casinos. En este último caso, en el de los casinos, la habilitación no comprende el uso de las mesas de paño, sino que solamente está referido a la utilización de las máquinas que existen en esos establecimientos. Particularmente vamos a ser muy rigurosos en estos espacios que son cerrados de todo lo que tiene que ver con la utilización de los mecanismos con los que dispone la provincia y los municipios para garantizar que en ellos exista una ventilación adecuada y que se pueda desarrollar esa actividad sin riesgo, además de controlar lógicamente el cumplimiento general de los protocolos para los clientes y para los trabajadores de cada uno de estos lugares. Señalamos finalmente que el horario de circulación va a seguir estando prohibido, salvo para la realización de las actividades habilitadas, entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente. Quienes concurran a algunos de estas nuevas actividades que se han habilitado con mayor extensión horaria, como por ejemplo la gastronomía, deberán justificar la utilización de un vehículo particular mostrando la reserva o el ticket de consumo en cada uno de estos establecimientos. En breve, digamos, y junto con esta exposición que hicimos con la ministra de Salud, se van a comunicar cada una de las medidas a través de las placas y del decreto respectivo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Queremos cerrar esta comunicación recordando a todos los ciudadanos que la responsabilidad social y la responsabilidad colectiva es lo más importante en este momento. Es decir, el uso correcto del barbijo, la distancia social, el lavado de manos con agua, jabón o alcohol, que aunque parezca algo muy repetido, sigue siendo la base de los cuidados. El evitar las aglomeraciones y el control y el cuidado de los protocolos. Es importante sostener todo esto porque estamos en estos momentos trabajando muy fuertemente en lo que es la campaña de vacunación, pero la vacuna sola per se no es suficiente, requiere de que sigamos cuidándonos. A la vez queremos recordar que si sos contacto estrecho de un caso positivo, es importante el aislamiento. Ese aislamiento debe ser por 10 días. Y si alguno tiene síntomas, los que conocemos, que pueden ser tos, que puede ser dolor de garganta, fiebre, inmediatamente consultar, aislarse y hacer un hisopado. Es hoy muy importante el diagnóstico precoz, el aislamiento y poder de esta manera evitar la cadena de contagios. Muchas gracias y sigamos cuidándonos.